con una oración. Esta sesión va a ser basada en el capítulo 4 del libro de la ciudad al campo. Vamos a comenzar con una oración, después vamos a dar un pequeño sumario de lo que hemos estado hablando. Sí, claro. Bendito Padre que estás en las alturas de los cielos, te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Hoy venimos ante tu presencia, Padre, sabiendo que te necesitamos tu perdón primeramente, necesitamos tu Espíritu Santo para que guíe este programa. Te pedimos que tú puedas tocar los corazones para que este mensaje pueda llegar a muchos hogares, Señor, y puedan, Señor, haber cambios en tu pueblo, Padre, y puedan tomar decisiones de acuerdo a obediencia, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, gracias a Dios, nuevamente aquí estamos. Una semana más para entrar en los estudios de la ciudad al campo. Y hemos estado hablando acerca de la necesidad del pueblo de Dios de reconocer la importancia de mudarse al campo y salir de las ciudades. También estamos viendo el libro, pero de un aspecto espiritual, ya que cada vez que se mira este libro, cada vez que se habla acerca de la ciudad al campo, como hemos venido mencionando estas dos sesiones pasadas, las personas usualmente tienen un estigma negativo, y es que vamos al campo para huir de algo, para la ley dominical o para huir de la persecución. Y no necesariamente es así. Entonces muchas veces hasta en la iglesia el mudarse al campo no es hasta que llegue hasta el final, y se están perdiendo la verdadera bendición de lo que resulta de vivir en el campo. Y eso es lo que estamos enfocándonos a través de este estudio, de ver cuál es el plan de Dios en nuestras vidas. Y hemos estado hablando acerca de, por ejemplo, en la primera sesión hablamos acerca de qué tal si tuviéramos que tomar un examen. Y le pregunté a mi esposa si tuviera que estudiar para un examen en medio de tiburones, ¿cómo le iría? Y ¿cómo te iría? ¿Bien? Claro que no. Entonces, otra pregunta fue cómo nos iría a estudiar para un examen en un tranvía, ¿no? Tampoco nos iría bien porque estaríamos preocupados que el tren el tren viniera y nos encontrara allí. Pero hoy vamos a estar estudiando, y el estudio de hoy es importante entenderlo porque muestra un aspecto muy importante acerca de cómo Dios quiere que vivamos mientras salimos en obediencia hacia el campo. Vamos a comenzar con una cita que tengo aquí. Voy a ponerla en la pantalla. Y la cita es tomada directamente del libro de la ciudad al campo y ese mismo capítulo. Es que muchas de las citas, la mayoría de las citas que estoy mostrando aquí son tomadas del capítulo que estamos hablando. Algunas citas son de otros libros, pero la mayoría son de la ciudad al campo. Y dice la cita: tiempos solemnes hay delante de nosotros, y existe gran necesidad de que las familias salgan de las ciudades y se internen en el campo, a fin de que la verdad pueda llevarse a los vallados, así como a los caminos de la tierra. Mucho depende de que se tracen nuestros planes de acuerdo con los planes del Señor y se lleven a término con perseverante energía. Depende más de la consagrada actividad y perseverancia que del genio y del estudio de los libros. Todos los talentos y las aptitudes otorgadas a los agentes humanos, si no se usan, son de escaso valor. Ahora, hay varios aspectos importantes en esta cita, y muchos están
le puse un resalto para que resaltara nuestra atención. Por ejemplo, al principio nos dice que estamos viviendo en tiempos solemnes y que hay gran necesidad de que salgamos de la ciudad para ir al campo. Hay una gran necesidad de que salgamos de las ciudades para ir al campo. ¿Por qué estamos viviendo en tiempos solemnes? ¿Qué es lo que tiene? Y esto se escribió hace muchos años atrás, pero ¿qué tiene que ver el mudarse al campo con la vida, con los tiempos en que estamos viviendo? Estamos viviendo, cuando dices tiempos solemnes, los últimos días, los tiempos finales de la historia de la Tierra. Y estamos viendo las señales por todos lados, que esto no se está poniendo bonito, como se dice, sino que las cosas van empeorando cada día. Entonces, los que leemos la Biblia y leemos el Espíritu Profecía, nos estamos dando de cuenta que sí, son tiempos finales y tenemos que estar preparados y obedecer los mandatos del Señor. Sí, es algo muy importante entender esto, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy serios. Y esto también podemos verlo no solamente en el aspecto del tiempo en que estamos, pero sino podemos verlo cuando el ángel proclamó la solemnidad del comienzo del juicio. Cuando proclamó la solemnidad del comienzo del juicio en 1844, entendemos que estamos viviendo aún en tiempo de profunda importancia. Cuando miramos en el Antiguo Testamento y vemos lo que sucedía cuando llegábamos al tiempo cuando llegábamos al tiempo del juicio del juicio entre el campamento, las personas era un momento muy importante. Las personas, era tiempo para examinar los corazones, para examinar qué había en ellos, porque de lo contrario serían cortados del pueblo. Era un tiempo muy importante para ellos examinarse a ellos mismos, para que no fueran cortados. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de que estamos viviendo en tiempos muy serios y es necesario que obedezcamos la palabra de Dios. Sigue diciendo, hay gran necesidad de que las familias salgan de las ciudades y se internen en el campo, ahora este es el propósito, a fin de que la verdad pueda llevarse a los vallados, así como a los caminos de la tierra. Al nosotros mudarnos hacia afuera de las ciudades, en lugares rurales, también estamos llevando con nuestras vidas, con nuestro comportamiento, el mensaje hacia aquellos que están afuera, hacia aquellos que están retirados. Y el propósito del que vive en el campo es de ir al campo, vivir en el campo, proveer por el campo y regresar a las ciudades para predicar el Evangelio. Entonces, y vamos a aprender un poco más de esto mientras vamos avanzando. Sigue diciendo, mucho depende de que se tracen nuestros planes de acuerdo con la palabra del Señor. ¿Qué crees tú de eso? ¿Qué crees tú de eso? De que nuestros planes tienen que ir en armonía con los planes del Señor. Ya, claro que sí. Todo lo que hagamos tiene que ser primeramente orar y tener la dependencia totalmente en Cristo y después seguir por obediencia, porque Él de alguna manera nos va a hablar, nos va a abrir las puertas y tenemos que depender por fe de lo que Él nos estará confirmando. Amén. Bueno, es importante, ¿no? Si somos cristianos, como se dice, no somos seguidores de Cristo,
Y si somos seguidores de Cristo, entonces estamos siguiendo las verdades que Él nos ha dejado a través de su palabra. Entonces es muy importante que nuestros planes sean sujetos a los planes de Dios. Nosotros no podemos tener otros planes distintos a los planes que Dios nos ha trazado, ya que eso atrasaría entonces el plan, ¿no? El plan de nosotros es el plan de Dios. Nosotros no tenemos plan eh, eh, un plan alterno al plan de Dios. Nuestro plan debe de estar en armonía con el plan de Dios. Y no se trata, como dice aquí, no se trata del genio del estudio, sino de la disposición, de la consagrada actividad que es nuestra vida. El vivir un ejemplo hacia los otros, el predicar el Evangelio, el hablar con otros, el hacerle bien a los demás, es muy, muy importante. Y no solamente eso, sino la perseverancia en hacer el bien es muy importante. Bueno, quise comenzar con eso porque esa cita muestra la importancia y la urgencia del pueblo de Dios de salir de las ciudades y mudarse a lugares rurales o lugares retirados. Quiero comenzar con un ejemplo. Quiero que usemos a Abraham para entender por qué es que Dios nos está llamando a salir de las ciudades al campo. Entonces, quisiéramos ir al libro de Génesis, capítulo 12, y vamos a leer versículos 1 y 2. Génesis, capítulo 12, versículo 1 y 2. 12, versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Amén. So, aquí viene el llamado a Abraham, ¿verdad? Y el llamado básicamente viene de Jehová. Y viene a Dios diciéndole que Él quiere que salga de en medio de la casa de su padre, de en medio de su familia, de en medio de la gente que él conoce. Ahora, nosotros sabemos que la familia de Abraham era una familia no tan dedicada a Dios, eran idólatras. Y Dios quería hacer una obra con Abraham que no se podía hacer en medio de su familia ni en medio del lugar donde estaba. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham a salir de él, lo iba a llevar a un lugar desconocido, pero un lugar donde podía cumplirse el propósito que Dios tenía con él. Ahora, interesantemente, Abraham podía haber cuestionado el llamado de Dios, pero él nunca cuestionó, él simplemente obedeció. Y ese es un ejemplo que debemos de tomar siempre con nosotros. Esta cita dice lo siguiente. Dice, el mensaje de Dios a Abraham fue, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré, a fin de que Dios pueda, ¿qué dice ahí? Capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos. Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia que sus parientes y amigos impedirían la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Esto está en el libro de Patriarcas y Profetas. Ahora, quiero que vean lo que yo tengo aquí resaltado. A fin de que Dios pudiera capacitarlo. Dios estaba tratando de capacitar a Abraham para un trabajo. Sí. Pero era imposible que Abraham pudiera ser capacitado en el lugar donde estaba. Ahora, la situación aquí era que Dios quería que Abraham fuera el depositario de sus sagrados oráculos. Ahora, si puedo traducir eso, básicamente Dios quería que Abraham fuera el portador o el guardador. En inglés dice keeper. Ahora, no sé por qué, bueno,
no voy a entrar en esa traducción, pero keeper es básicamente guardador, el protector. So, el que guarda los mandamientos. So, Abraham iba a ser uno de los siervos de Dios que guardaban los mandamientos, por ende iba a ser un ejemplo para los demás. Entonces, si Abraham iba a guardar los mandamientos de Dios, si él iba, como dice, él iba a ser el depositario de los sagrados oráculos, tenía que estar en un lugar donde Dios pudiera entrenarlo para tal. Increíblemente Dios escogió sacarlo de en medio donde estaba, que era una ciudad, y lo llevó hacia el campo. Y en el campo trabajó con él. Increíble, ¿verdad? Pero los planes de Dios no fallan. Dios tenía un plan para Abraham y ese plan no se podía cumplir como dice aquí. Dice que la influencia de sus parientes y amigos impedirían la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora nosotros sabemos, si leemos el libro de la educación, dice que la educación superior es la educación de conocer a Dios. Es el conocimiento de Dios. Entonces Dios quería educar a Abraham para que él educara a los demás. Porque él iba a ser el portador de la verdad. Entonces, al ser el portador de la verdad, tenía que estar en un lugar apto para esto. Ahora, ¿en qué se parece esto a nosotros? Es casi igual, ¿no? Dios nos está llamando a salir de las ciudades donde hay una mala influencia en cuanto a lo que vemos, en cuanto a lo que escuchamos, en cuanto a lo que experimentamos. La ciudad no es un lugar apto para que Dios pueda entrenarnos para ser depositarios de su ley. Alguien allá afuera, y les pregunto a aquellos que están escuchando, alguien puede poner en el chat alguna de las razones por la cual la ciudad no sería el lugar el mejor lugar para poder preparar a alguien para poder vivir aprendiendo las verdades de Dios. Y llamamos a su participación. Puede poner en el me gusta mucho lo que dice el Espíritu de Profecía aquí en el libro de la Ciudad al Campo, en ese mismo capítulo que estamos observando. Dice aquí, ¿quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza? Esto me llama mucho la atención porque lo primero que nosotros decimos, es el mismo capítulo, lo primero que nosotros decimos, movernos. No, la escuela, el trabajo, los hijos, el dinero, los moles, todas estas cosas. Pero sin embargo, Abraham no murmuró ni dijo nada, simplemente avanzó por fe y en obediencia. Amén. Ahora, una corrección. La cita que leyó ella es tomada de Patriarcas y Profetas. No es sí, perdón. Sí. Patriarcas y Profetas, el mismo capítulo que habla acerca del llamado a Abraham, que creo que es el capítulo 11. Sí, el 11, sí. Pero sí es importante darnos cuenta de que lo que a nosotros nos parece sacrificio, lo que a nosotros nos parece difícil, es lo que necesitamos para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Sí. Dios está tratando de ponernos en un lugar ideal para poder trabajar en nuestra vida y nuestro carácter. Acuérdense, por ejemplo, hay personas que creemos en la verdad y leemos la Biblia y sabemos que hay ciertas cosas que causaron la muerte del hombre. Sabemos cuáles son el fruto del espíritu y cuál es el fruto de la carne. Y voy a poner un ejemplo, no tengo nada en contra de nadie, pero voy a poner un ejemplo, ¿no? El fútbol. A muchas personas dicen, no, el fútbol es solamente un deporte, no hay nada de malo en ver el fútbol. Pero cuando te pones y por eso es importante, cuando uno se aparta de ciertas cosas, se despierta en la mente el discernimiento. Porque a mí me gustaba el fútbol, me encantaba el fútbol. Yo me la pasaba
de 7 días a la semana, yo creo que me la pasaba 6 días, y el sábado, no, como 7 días, porque el sábado de la noche, después del sábado también jugábamos fútbol, pero nos la pasábamos en el campo todos los días de la semana. Y una de las cosas que se veía era la violencia en cuanto de un jugador al otro, ¿no? El empujar a la persona, el, el jalar a la persona, ¿no? El tratar de luchar por la pelota, por el balón. Si estás metida en eso, no lo vas a ver al claro, pero cuando uno se echa para atrás y no ve, también no solo eso, sino cuando despierta en uno el enojo cuando le hacen un llamado incorrecto o cuando le hacen una falta, uno se molesta. Y todo esto está básicamente ejercitando ese aspecto de nuestras vidas que estamos tratando de dejar. Estamos tratando de ejercitar las partes positivas, la paciencia, la benignidad, ¿verdad? La longanimidad. Estos son los que estamos tratando de ejercitar, no el enojo, ¿verdad? La impaciencia. Entonces, hay ciertas cosas que hacemos para diversión que ejercitan estas cosas y tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, Dios estaba tratando de hacer una obra en Abraham. Y la obra que estaba tratando de hacer con Abraham requería que Abraham saliera del lugar donde estaba a un lugar apropiado, igual con nosotros. Seguimos leyendo, dice, ahora que Abraham estaba en forma especial unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser, ¿qué? Peculiar, diferente del de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que le entendieran sus amigos. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. ¿Están viendo? Era importante que Abraham estuviera en un lugar donde Dios pudiera trabajar en su vida, donde él no había nada que fuera una obstrucción para que Dios pudiera obrar en la vida de Abraham. Y dice aquí que porque Abraham iba a ser el representante de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? En cuanto a guardar sus oráculos, como leímos, o sus mandamientos, el carácter de Abraham tenía que ser muy distinto a los demás. Y como dice ahí la cita, su carácter debía ser peculiar, diferente al de todo el mundo. ¿Se aplica eso a nosotros? Sí. ¿Cómo? Bueno, si el Señor nos dice que debemos de obedecer, nosotros con gusto debemos de obedecer, porque nosotros vivimos por fe. Si nosotros vivimos por fe y sabemos que Cristo es el que está guiando, entonces con obediencia y humildad debemos obedecer. Cuando hablamos acerca de carácter, muchas personas piensan que cuando venga Cristo todos vamos a ser transformados. Y no es necesariamente así. No. Sí va a haber una transformación de acuerdo a lo que Pablo dice en el capítulo 15 de Corintios, pero la transformación no es de carácter de Dios. La transformación básicamente es de lo mortal a lo inmortal. Pero el carácter es algo que vemos en el Antiguo Testamento. Básicamente lo vemos en el ejemplo del santuario, ¿no? Cuando entras por el atrio, entras por la puerta del atrio y el camino de la puerta del atrio hasta el lugar santo está el altar de sacrificio y está el lavacro, ¿verdad? Está tu vida en sacrificio a Dios. Entonces hay un caminar desde la entrada del atrio hasta el santuario. Ese caminar básicamente en la Biblia se conoce como la santificación. Ahora, cuando tú entras por esa puerta es tu justicia imputada. Básicamente eres justificado por fe. Y después caminando desde la puerta del atrio, hasta la puerta del santuario,
santuario, se le llama justificación impartida, ¿no? Entonces vas siendo transformado de lo que eras cuando llegaste a lo que Dios te está haciendo mientras vas obedeciendo. Entonces, cuando venga Cristo, vamos a ser entonces glorificados, vamos a ser transformados en inmortalidad. Y eso es algo que muchas veces perdemos de vista. Entonces, mientras estamos aquí, Dios está haciendo una obra de reconstrucción. Él está tratando de restaurar en nosotros la imagen que Él hizo en el hombre al principio. Esa es la imagen que está tratando de restaurar en nosotros. Y para eso nos tiene un lugar particular. Un lugar particular. Sigue diciendo aquí, dice, separados en gran medida del contacto con hombres y de su dependencia, y separados de las máximas. Ahora, máximas son básicamente reglas de conducta, costumbres y excitaciones corruptoras del mundo, se acercarían más al corazón de la naturaleza. La presencia de Dios sería más real para ellos. Muchos aprenderían la lección de depender de Él. A través de la naturaleza escucharían su voz, hablando a sus corazones de su paz y amor. Y la mente, el alma y el cuerpo responderían al poder sanador y dador de vida. Ahora, esta cita es muy importante y yo quiero que lo vayan y lo lean otra vez para aquellos de ustedes que están allá afuera, que lo lean con calma y mediten verdaderamente en estas palabras que se está diciendo. Son palabras importantes que nos ayudan a ver por qué es que Dios nos está llamando a ir a vivir una vida en el campo. ¿Por qué es que Dios enfatiza el dejar las ciudades a ir al campo? Y dice, separados en gran medida del contacto con los hombres y de su dependencia, y separados de las máximas, que son reglas de conducta, costumbres y excitaciones corruptas del mundo. Ahora, miren esto. Dice, separados de los hombres en gran medida de la dependencia de los hombres. Ok, muchas veces cuando estamos en la ciudad, nos pasa algo, no inmediatamente lo que buscamos es ayuda de hombre. No pensamos en Dios, pensamos en Dios después. Yeah. Por ejemplo, si se nos queda el carro, ¿a quién llamamos? Al mecánico, Sí. una vez, ¿verdad? Nadie dice, déjame orar para que Dios me ayude. No, no. Otra cosa, cuando se nos acaba, no tenemos nuestra propia comida, ¿sí? So, dependemos de la Las comida tiendas. que nos ofrece Walmart, o nos ofrece Publix, o nos ofrece Piggly Wiggly, donde quiera que estemos, no sé dónde estamos. Pero dependemos del supermercado para suplir nuestras necesidades de comida. En cuanto a agua, dependemos de la ciudad, ¿sí? En cuanto a luz, dependemos de la ciudad. O sea, en grandemente dependemos del hombre, para que el hombre supla todas esas cosas para nosotros. Y si el hombre decide quitártelo, ahora, ¿de quién dependemos para respirar el aire libre? De Dios. De Dios. No hay de otra. ¿De quién dependemos para nuestra agua? Dios. ¿De quién? Díganmelo otra vez. ¿De quién dependemos para nuestra agua? De Dios. Para tomar. ¿Dónde consiguen agua para beber? Tengo algunos aquí conmigo que están participando y estoy haciendo las preguntas. ¿Dónde conseguimos nuestras aguas para beber? Bueno, les voy a explicar cómo trabaja todo aquí en la ciudad. En la ciudad, cuando tú vas a tu estás casa hablando. y tú abres la llave del agua, esa llave está conectada a tus utilidades. Donde yo vivía antes sería Huntsville Utility o Ardmore Utility. Entonces, básicamente cuando enciendes la pluma, la llave del agua, él va a un centro de agua donde ellos mandan el agua. Ahora, ¿cómo trae esa agua? Él
básicamente es agua tratada. Tú vas a la cadena del baño, agarras esa agua va, corre por tuberías, son tratadas y nuevamente llegan nuevamente a tu casa. Pero el agua no debería de ser una bendición de Dios. Sí. Entonces, ¿por qué dependemos de los hombres para tomar agua? Y nos cobran por esa agua también. Ahora, ¿cuánto pagamos aquí por el aire libre? No, no se Nadie paga. paga por el aire libre, pero le estoy asegurando que si el hombre pudiera embotellar el aire y vendérselo, lo embotellaría y se lo vendiera. Sí. ¿Quién le dio el derecho al hombre de embotellar el agua y venderlo? Nadie. ¿Verdad? Pero estamos tan... todo se nos ha puesto, y sin entrar en mucho debate, ¿no? Simplemente quiero poner más o menos un ejemplo de quién dependemos para ciertas cosas. En estas cosas deberíamos de depender de Dios. Cuando tú vives en el campo y tú tienes un pozo o un arroyo, no dependes de nadie más que de la naturaleza para que te provee esa agua. Cuando tienes tus comidas y dependes de tu jardín, dependes de Dios que te mande la lluvia y el sol. Si no hay lluvia y sol, no hay comida. Entonces, en esos tiempos, grandemente se dependía de Dios. Por eso dice en Joel que Él iba a mandar la lluvia temprana y la lluvia tardía para hacer la obra de madurar la mies y para prepararla, para poder, no madurar la mies, sino para poder que la semilla pudiera producir dar su primer nacimiento, y al final para poder madurarlo, para entonces cosecharlo. Uno era para germinarlo y el otro era para cosecharlo, pero dependían de Dios. ¿Ves? Pero hoy día nadie depende de eso, dependemos de Walmart. Si Walmart está cerrado, olvídalo, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir. En gran manera dependemos del hombre para todo lo que hacemos. Y el día que el hombre, por ejemplo, vivimos en un lugar altamente tecnológico. Si tenemos un problema un problema con la tecnología y tenemos un problema con el centro eléctrico, entonces, ¿cómo vamos a calentar nuestros hogares? Porque las utilidades no va a haber electricidad. Es como cuando hay problemas en Texas o en lugares donde hay huracanes o fuego y ya no hay electricidad. Hasta ahí llegamos. Sí. El hombre se apaga eso y ya no hay electricidad. Las comidas se dañan en los centros, en los supermercados, y ya no podemos conseguir acceso a eso. Mientras la persona que vive en el campo no depende de eso. No depende de eso. Bueno, espero que no dependa de eso. Ya que se le apague la luz, y no estoy diciendo que no puedes tener luz, pero estoy diciendo que tienes que tener una dependencia de otra cosa. Si vives en el campo, tienes árboles, calienta tu casa con madera. Tengo una chimenea en tu casa para calentar tu hogar. Lo que estoy tratando de decir es que grandemente, cuando estás fuera de la influencia de lo que se nos ha enseñado culturalmente, podemos depender más. Yo creo que muchas veces dudamos de que estas cosas van a pasar, de que no va a haber comida, o cómo es posible que no va a haber comida. Estamos en un país donde debe de haber comida, es los Estados Unidos de América, y no puede que nunca haya comida, o vas a ver siempre agua, va a haber siempre luz, porque estamos en una nación grande. Entonces muchas veces dudamos que estas cosas vayan a pasar, y nos enfocamos más en la seguridad que nos da el hombre, el gobierno también. Sí, y yo creo que para muestra un botón, ¿no? Cuando estuvimos en el tiempo de la enfermedad que acabamos de pasar, donde muchas personas no podían salir para ir al trabajo, muchas personas no podían cosechar la mies, muchas comidas se dañaron. Y en otros países tuvieron problemas de comida porque los camiones no podían suplir, no podían pasar por cierto lugar. Habían ciertas cosas que estuvieron en muelles por mucho tiempo. Entonces, no se podía, había comida, pero no se podía mover. Entonces se dañó. Entonces,
O sea, no es difícil ver como si tú no puedes mover, y así es como trabaja el comercio, si tú no puedes mover una comida de A a B, no va a llegar a C. Ujú. So, si esos contenedores no se mueven, no vamos a tener, no vamos a tener, ah, eh, no vamos a tener suplemento de alimento. So, necesitamos darnos de cuenta que estamos dependiendo demasiado de los hombres. Ujú. Entonces dice aquí las costumbres, las excitaciones, o sea, los deportes, cosas que nos llaman la atención, que nos han Ujú. apartado de Dios. Pero dice, cuando estamos en la naturaleza, dice, nuestro corazón se acerca a ella. Y dice, la presencia de Dios sería más real para ellos. ¿Por qué? Porque en muchas de las cosas que haces, es Dios el que está en control. Ujú. Es Dios el que está en control. Y uno se da de cuenta de eso. Y yo puedo decirles por experiencia, uno se da cuenta que Dios es el que abre las puertas o cierra las puertas. Y uno se da cuenta más en medio de la naturaleza, en medio de lo que está haciendo, que Dios es el dador de lo que tenemos, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta de esto. En las ciudades estamos regidos por reglas de hombres. Sí. Si dicen hoy vamos a cerrar esta ciudad, se cierra y nadie sale, Ujú. nadie entra. En estos tiempos pasados que estuvimos, las ciudades muchos estuvieron cerrados, mientras las personas en el campo estaban viviendo, Sí. estaban llevando su vida Sí. adelante y no estábamos influenciados por la noticia que nos está diciendo así, así o así, sino Ujú. que tenían su mente para pensar y ver lo que estaba Sí. sucediendo. Pero seguimos adelante. Algunas personas están preguntando si este programa va a ser traducido al inglés. Many people out there asking if the program is going to be translated. We have this same program in English, and you could find it on the State Line YouTube site, and it's called Spirituality and Country Living. That's the title of it, and I think there are about 5 or 6 sessions on their spirituality and country living. It's the English version of this saying. This one is in Spanish. Ok, solamente estaba explicándole a aquellos que hablan inglés, estaban tratando de ver si se iba a traducir al inglés, pero estoy diciendo que ya hay uno en inglés para aquellos. Dice, si los pobres que atestaban hoy las ciudades encontrasen casas en el campo, podrían no solo ganarse ¿qué? La vida, sino recobrar la salud y gozar de la felicidad que ahora desconocen. Rudo trabajo, vida sencilla, estricta economía y a menudo penalidades y privaciones es lo que le tocaría. Pero qué bendición sería para ellos dejar la ciudad con sus solicitaciones al mal, sus alborotos y sus crímenes, su miseria y su impureza, para saborear la tranquilidad, la paz y la pureza del campo. Ahora, es interesante la lista de cosas y cómo lo pone aquí, porque dice que si los pobres pudieran salir de las ciudades y mudarse al campo, dice, podrían no solo ganarse la vida, sino recuperar ¿qué? La salud. La salud. Yes. Entonces, en algún punto de nuestras vidas, viviendo en la ciudad, estamos perdiendo nuestra salud. No nos hace el clic, ok, podemos vivir mejor en el campo, podemos hasta comer mejor, tener salud. No se nos hace el clic. No, y eso es lo que tú dices, o sea, cuando estamos en la ciudad, estamos, como dice, bajo las máximas, la manera de vivir de la ciudad. Todo dicta la ciudad, o sea, lo que comemos es lo que se nos ofrece allí. Yeah. Me acuerdo antes que ahora estuviera el movimiento del vegan, ¿verdad? El vegano. Antes el ser vegetariano era algo raro y el no comer animales era algo súper raro. Ibas a la tienda y era difícil encontrar algo para el que no comía animales, ¿verdad? Sí. Entonces, tenías que comer lo que te dan, por ejemplo. Vas al centro de tienes que comer lo que te dan. Entonces, Sí. era un poco, tenías que geniártelas y crear tu propio alimento, ¿no? Hoy día vas y todo está allí.
pero no sabemos lo que tiene, ¿sí o no? Porque no lo creaste tú, lo crearon otras personas. Entonces, cuando vas a la tienda, compras lo que ellos tienen y que te van a dar. ¿No será pereza que no se quiere cultivar? Pereza. Bueno, no es pereza, porque en la ciudad no creo que sea pereza, en la ciudad simplemente no se practica el cultivo. En la ciudad lo que estás haciendo es trabajando. Tienes Bueno, dos eso trabajos, sí. tienes que llegar rápido a la casa, agarrar una caja de arroz, meterlo al microwave, al microondas, cocinarlo, sacarlo y comerlo. Los niños tienen que ir a la escuela, no hay tiempo para cocinarlo, entonces agarra tu cereal, tírale ahí Yeah. un poco de lechita y entonces ahí vamos. Entonces es conveniencia, ¿no? No hay tiempo para mucho porque estás moviéndote para poder vivir en la ciudad del trajín. La renta no es barata. Entonces, entre este trajín y la comida mala que estás comiendo, claro que está afectando tu salud. Sí. Todos tienen diabetes, tienen presión alta, tienen colesterol, tienen esto, tienen lo otro. Yeah. Entonces, estamos viviendo mal. Entonces, está diciendo, si sales de la ciudad y vas a un campo donde tú puedas tener tu jardín, puedas sembrar tu comida y puedas cultivar y puedas acostumbrarte a comer de tu jardín, tú sabes lo que estás poniendo allí. Puedes plantar tus árboles frutales y comer tu manzana La otra vez estaba leyendo algo y más o menos estaba diciendo que las manzanas antes de llegar a nuestras mesas, yo digo, bueno, tal vez un mes. Pero dice que las manzanas tienen 6 meses desde que fueron cultivadas hasta que llegan a nuestras mesas. 6 meses. Preservativo. Es increíble. Entonces nosotros creemos que estamos comiendo manzanas frescas, ¿no? Bueno, fruta fresca, no está fresca. Y por eso hay muchas frutas que no vemos que existen allá afuera, como creo que se llama yoyobi, es casi como un banano, pero no lo vemos porque no se presta para cultivar temprano y mandarlo en viajes. Solo frutas que vemos son frutas que se pueden cultivar temprano y pueden durar en el viaje. Imagínate, 6 meses antes de poder comerlo. Las hojas que compras, ¿cuánto tiempo estarán desde que se cultivaron? Es más, cuando uno va al Walmart o va al Publix y uno ve que en los lugares donde tienen las hojas hay una pequeña agüita que sale, y uno dice, wow, para mantenerlo fresco. Ahora, yo quiero que ustedes hagan algo. Vayan a casa, compren esas hojas y cada cierto tiempo, calculen cuánto tiempo sale ese pequeño rocío y agarren un Spray. No se llama sprayadora, pero un rociador. Agarren un rociador y rocíenle agua H2O a sus hojas a ver si se van a mantener tan frescas. No, porque esa agua que sale del Publix o del Walmart tiene preservantes para poder mantener las hojas así vivas cuando vienen. Ustedes compran las hojas, la van y lo meten a la nevera y si no se lo comen, y están en la nevera. Ellos lo tienen afuera de la nevera, nada más con el rocío ese y él se mantiene, porque tiene preservantes en el agua. ¿Ve? Entonces todo lo que comemos está contaminado, estamos perdiendo nuestra salud porque estamos viviendo esa vida y creemos que estamos comiendo bien. Entonces es importante que notemos eso. Cuando salimos de la ciudad al campo, no solamente ahora estamos cultivando nuestro jardín, sino también tenemos que movernos, hay que jalar la tierra, hay que quitar la hierba, hay que mover la tierra hacia otro lugar. El trabajo ahora estás haciendo ¿qué? Ejercicio. Estás haciendo ejercicio, estás cuidando tu salud, estás comiendo bien, estás haciendo ejercicio, estás respirando el aire fresco, estás disfrutando del sol. O sea, ahí están. Terminas cansado, entonces tienes que ir a dormir temprano para levantarte temprano para comenzar el otro día. Esas son las 8 leyes de salud allí en el jardín, la mayoría en el jardín. En la ciudad, no, tienes que trabajar largas horas para poder pagar la renta. ¿Ah? Llegas a casa y no puedes dormir porque tienes que estar haciendo lo que no pudiste hacer mientras estabas trabajando. Tus días libres no son libres porque tienes que hacer todo lo que no pudiste hacer mientras estabas trabajando. Es muy difícil, ¿no? Entonces, el llamado a ir a mudarse de la ciudad al campo tiene muchas bendiciones, pero la bendición más grande es la de poder entrar en armonía con los
preceptos de Dios, de poder sentir la presencia de nuestro Dios, de poder experimentar y tener una relación con Dios, salir y hablar con Él en la naturaleza, lo que no tienes tiempo cuando estás en las ciudades. Y no lo ves porque los cielos son grises de la contaminación. ¿Quién puede ver un cielo estrellado en una noche en una ciudad? Demasiadas luces. Y no solo eso, mira arriba y lo que es son nubes. Son nubes. Por lo menos cuando yo vivía en Nueva York, nubes, al menos que vayas a Upstate. En la ciudad son nubes. Entonces, hay ciertas cosas que hay que pensar en eso. Hay que pensar. Entonces, sigue diciendo, si se cultiva la tierra, ella proveerá con la bendición de Dios para nuestras ¿qué? Necesidades. No tenemos que desanimarnos en cuanto a las cosas temporales, en virtud de fracasos aparentes, ni debiéramos descorazonarnos a causa de la tardanza. Debiéramos trabajar el suelo alegre, esperanzada y agradecidamente, estando persuadidos de que la tierra encierra en su seno rica provisiones para el obrero fiel, provisiones más preciosas que el oro y la plata. Ahora, interesantemente, déjeme regresar aquí un poquito, porque cuando estábamos leyendo aquí, había algo que me llamó la atención, y era cuando el pobre se muda a la ciudad, no solamente gana salud, ¿verdad? No solamente gana salud, recupera salud, sino que dice aquí, dice, y gozar la felicidad que ahora desconoce. So, dice que al mudarse de la ciudad al campo va a gozar de una felicidad. Ahora, mira lo que dice después de la palabra felicidad. Y yo en mi mente estoy pensando, ¿cómo esto puede añadir a felicidad? Pero tienen que pensar espiritualmente. So, dice, rudo trabajo, vida sencilla, estricta economía y a menudo penalidades y privaciones. Es lo que les tocaría. ¿Esto parece felicidad? Para algunos no. Felicidad, lo leo otra vez. Felicidad, rudo trabajo, vida sencilla, estricta economía y penalidades y privaciones. Ahora, para nosotros no parece de felicidad, porque a nosotros se nos ha presentado que la felicidad es un carro con 2 garajes, un Tesla o 2, ¿verdad? En cada garaje. Una casa ¿verdad? bonita. Una casa grande, donde solamente viven 2 o una persona, pero tiene 6 cuartos. ¿Para qué? Porque no invita a nadie. Con aire acondicionado. Aire acondicionado, y puedes, Microwave. todo lo puedes hablar con voz. Y el microwave ahí. Enciéndete. Cortana o Alexa, cierra las puertas, apaga las luces. Es conveniencia, ¿verdad? Entonces también donde el césped afuera es más caro que tu carro y hay que gastar una cantidad de agua regándolo porque si el agua se seca y se te va el dinero. So, tienes que llamar para que vengan y corten el césped y si no lo cortas, los vecinos dicen, hey, tu césped está un poquito alto, puedes cortarlo, por favor. Entonces, estás viviendo para mostrar, básicamente esa, ¿cómo se le dice? Algo ficticio, no Vanidad. es real. No es real, es ficticio, es una vida irreal. Ahora, no hay nada de malo con un arduo trabajo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el Edén y los puso a trabajar. Ahora, cuando entró el pecado no cambió eso. Es más, Dios le dijo que del sudor de su frente iba a comer. Eso no tiene nada de malo, trabajar duro. Ganarte tu comida del sudor de tu frente no tiene nada de malo. Una vida sencilla es mejor que nada. Mira, cuando tú tienes una vida complicada, te la pasas pensando en las dificultades. Hay que pagar esto, hay que hacer esto, o el seguro, o que los 500 canales que tengo en DirecTV, o que la cuenta de esto. Son 500 canales y no ves, tal vez ves 10 de esos canales, tal vez, pero nadie ve 500 canales.
500 channels. ¿Quién ve 500 canales en DirecTV? Pero eso es lo que pagamos. Entonces tenemos que comprar el último modelo de iPhone. Si salió un iPhone 12 o 13 o 14, tenemos que tenerlo apenas sale. ¿Sí? Entonces nuestra mente está pensando, no, tengo que conseguir, tengo que trabajar para conseguir esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto. Eso no es felicidad. Eso no es felicidad. Pero te sientes bien cuando alguien dice, ¿cuál es tu teléfono? Yo tengo el 14. Oh, wow, para verlo. Y, wow, el 14. Pero en tu bolsillo no tienes dinero. Porque tu dinero te va a pagar. Entonces lo que estoy tratando de decir es que en el campo uno no tiene que preocuparse por todas estas cosas. Es más, el teléfono no trabaja en el campo. Bueno, por lo menos en mi casa no trabaja el teléfono. So, ¿qué le importa si tengo un 14, un 12? No va a trabajar. O sea, agarra un flip phone y ya y puedes hacer llamadas. Sí. Entonces, la vida en el campo es vana. La vida en la ciudad, disculpen, la vida en la ciudad es un poco vana. La vida en el campo es mucho más sencilla, pero no tienes que estar frustrándote tanto. Tus frustraciones vienen con, no sé, algún insecto que ahora está molestando tu sembradío y tienes que tratar con ese insecto, ¿no? Entonces, habla acerca de esas bendiciones. ¿Qué bendición sería para ellos dejar la ciudad y irse al campo, donde pueden disfrutar y ganar nuevamente su Quiero que leamos 2 versículos. Con estos vamos a llegar al final de lo que estamos. Quiero que busques Filipenses 2:12. Vamos a leer ese primero. Filipenses 2:12 al 15. 2:12. Filipenses 2:12 al 15. Filipenses 2:12 al 15. ¿Qué dice? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. So, aquí nos está llamado a ocuparnos ¿en qué? En nuestra salvación. Nuestra salvación hay que trabajarlo, hay que poner de nuestra parte. No vas a levantarte un día y vas a levantarte, vas a despertar en el reino de los cielos. Eso nunca va a suceder. Hay que tomar decisiones, hay que tomar elecciones. So, aquí Pablo nos está llamando a trabajar en esa salvación, obrar en esa salvación, tomar decisiones cada día con temor y temblor. Reconociendo la seriedad de que puedes perder tu salvación por decisiones erradas. Ahora vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1, del 3 al 8. ¿Del 3 al 8? Del 3 al 8. Sí. Segunda de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 8. Ok, leo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Padre
nuestro Padre, Señor Jesucristo. Amén. Nuevamente nos llama a poner de nuestras partes con toda diligencia, a empezar a ejercitar estos aspectos de nuestra vida. Estos son aspectos de carácter. No, si estamos practicando estas cosas, no vamos a estar ociosos. O sea, tenemos que poner de nuestra parte en cuanto a esto. Amén. Dice aquí, dice, la verdad ha de impartirse o sembrada, ha de ser sembrada en el corazón. En el original dice plant, que es sembrada. O sea, la verdad debe de sembrarse en el corazón. Ha de dominar la mente y los ¿qué? Los afectos. Todo el carácter debe ser amoldado por las declaraciones divinas. Cada jota y tilde de la palabra de Dios ha de ser puesto en práctica en la vida diaria. El que llegue a ser participante de la naturaleza divina estará en armonía con la gran norma de justicia de Dios, su santa ley. Esta es la regla por la cual Dios mide las acciones de los hombres. Esta será la prueba del carácter en el juicio. So, nuestra vida, nuestro carácter va a ser medida por la regla, por la cual, la misma regla que se mide a todos los demás. Es como si agarraras un metro y empiezas a medir las personas, el tamaño. Lo que nos mide a nosotros donde estamos, de acuerdo aquí, son los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios. Si vives una vida de mentira, una vida de adulterio, una vida de asesinato, una vida de robo, eso mide quién eres. Mas si vienes a Dios y estás practicando las cosas que Dios ha dejado a través de su palabra, entonces estás formando, estás siendo transformado por la influencia del Espíritu de Dios. Y no hay ningún lugar mejor para que el Espíritu de Dios te influencie que en el campo. Amén. Y ese es lo que Dios está buscando, que nos mudemos a un lugar donde Él pueda, donde su Espíritu pueda influenciar nuestras vidas. Y entonces nosotros podamos influenciar la vida de otros al ir a estos lugares. Amén. Bueno, queridos, hemos venido al final de otra programación donde estamos estudiando nuestra espiritualidad y la vida en el campo. Cómo Dios quiere trabajar en nuestra espiritualidad, en nuestras vidas, a través de una vida sencilla en el campo. Los invito a que leamos este libro, meditemos en las palabras que nos dicen y que tomemos la decisión, si no la hemos tomado, de que Dios nos ayude. Ponlo en oración, pídele a Dios, Dios mío, yo he aceptado, yo quiero hacer tu voluntad. Ábreme las puertas, muéstrame cómo, dónde, cuándo y cómo. Y Él lo va a hacer, porque Él es el que nos está llamando a salir de la ciudad para ir al campo, para prepararnos para una mejor vida. Amén.